Ecuador cuenta con las 8.000 primeras dosis de la vacuna. Los observadores de la OEA están en el país. Conor McGregor vuelve al octágono el 23 de enero. Inicia la era de Joe Biden en Estados Unidos. Buenas tardes, amigos y amigas. Iniciamos con las noticias. Las primeras 8.000 vacunas contra el COVID-19 negociadas con la farmacéutica Pfizer ya llegaron al Ecuador. El primer desembarque fue en Quito y continuará su segundo desembarque en Guayaquil para después continuar con su distribución vía terrestre hacia Cuenca y así concluir con la entrega del primer lote. Este primer lote se distribuirá para cubrir todo el territorio ecuatoriano mediante 95 puntos de vacunación ubicados en 44 cantones, que serán habilitados en las próximas 3 semanas, mientras llegan las otras 86.000 dosis que completarán la fase 0 de vacunación. Mañana iniciará la aplicación de la vacuna en las 3 ciudades mencionadas. Un proceso de vacunación gratuito y seguro para los ecuatorianos. La primera fase, que es la fase 0, nos permitirá calibrar ese proceso para estar listos para la fase masiva que empezará en marzo para todos los ecuatorianos. Qué importante lo que estamos viviendo el día de hoy. Con la llegada de la vacuna contra el COVID-19, ciertos grupos antivacunas comentan que su aplicación causará más problemas que soluciones. Por otro lado, médicos que administran varios tipos de vacunas señalan que estos grupos no tienen evidencia científica que corroboren sus afirmaciones. Como el movimiento Acción Humanista Revolucionaria, en los últimos meses han realizado campañas para evitar las medidas implementadas por el COVID-19. Ahora se centran en difundir ideas antivacunas. Señalan que hay daños colaterales para el ser humano, que generan cambios en el material genético de las personas. Incluso dicen que la vacuna para el COVID-19 no es necesaria, ya que el virus no existe. No hay una evidencia científica de la existencia del tal virus. Y por otro lado, las medidas que se han implementado, como es el uso del barbijo, tiene por finalidad bajar las defensas de la gente, de los individuos. Por lo tanto, Acción Humanista Revolucionaria se opone a que se implemente una vacuna. Rodrigo Velasco, representante de Acción Humanista Revolucionaria, comenta que ellos no usan mascarilla, ya que es un medio de cultivo de bacterias y hongos. No usamos el barbijo, solamente los lugares donde es obligatorio, lamentablemente no podemos discutirlo. Frente a esto, el pediatra Fabricio Merizalde, que administra vacunas, menciona que integrantes de grupos como estos son influenciados por personas que les dicen que las vacunas causan autismo y otras enfermedades sin tener un sustento científico.
Uno les pregunta, ¿y por qué creen que no quieren vacunarse o por qué piensan que las vacunas son malas? Es que me han dicho, es que según dicen, o sea, no hay una información adecuada en donde se pueda ellos realmente dar cuenta los beneficios o no de las vacunas. Agrega que todas las vacunas tienen efectos secundarios, pero esto no debe ser una razón para no vacunarse. La OMS, en su Plan de Acción Mundial sobre Vacunas, puntualiza que la inmunización con vacunas ha logrado la erradicación de la viruela, una meta que ha sido catalogada como uno de los mayores logros de la humanidad, y que las vacunas evitan 2.5 millones de muertes cada año. Con producción de Emily Jiménez, Salomé Bonilla, Utla Channel. Joe Biden se posicionó oficialmente como el presidente de Estados Unidos, al igual que Kamala Harris, como la primera mujer vicepresidenta de ese país. En su discurso, Biden dijo que comienza su mandato enfocándose en la migración como una de sus principales prioridades. En sus primeras declaraciones, le hizo un pedido a todo el pueblo norteamericano. Unificar para luchar a los enemigos que enfrentamos: la ira, el resentimiento, el odio, el extremismo, la falta de ley, la violencia, la enfermedad, la falta de empleo y la falta de esperanza con unidad. Podemos hacer grandes cosas importantes. Además, destacó a Kamala Harris, quien se convierte en la primera mujer en hacerse cargo de la vicepresidencia. Hoy marcamos esto con la juramentación de la primera mujer que es vicepresidenta del país, Kamala Harris. No me digan que las cosas no pueden cambiar. El evento contó con la presencia del expresidente Barack Obama junto a su esposa Michelle, el ex senador Bernie Sanders y el expresidente Bill Clinton. De la administración saliente solo se encontraba presente el vicepresidente Mike Pence. El presidente se hizo con el cargo tras vencer a Trump por más de 7 millones de diferencia en votos. Esta es la segunda diferencia más grande desde el año 2000, en donde fue electo George W. Bush. En una de sus primeras acciones como presidente, Biden anunciará un proyecto de ley con la esperanza de proporcionar un camino para que alrededor de 11 millones de personas indocumentadas, cual representa un cambio importante frente a las duras políticas de migración que puso el presidente saliente Donald Trump. Además, tiene la intención de reabrir el asilo para migrantes en la frontera, para poder reintegrarlos con sus familiares. Otros aspectos que mencionó Biden son la creación de más empleos, el apoyo a la manufactura nacional, el desarrollo tecnológico y la inversión en energías renovables. Con producción de Gisela Mora, Martín Palacios, Utla Channel. El presidente electo Joe Biden ha hecho historia con la nominación de algunos funcionarios después de que propuso nombrar un gabinete diverso, con el fin de representar la diversidad demográfica de Estados Unidos. De momento, no todos los funcionarios que escogió Biden han sido aprobados por el Senado, pero de ser así, harán historia como el grupo más diverso en liderar agencias federales del país. Algunos funcionarios nominados del gabinete son Rachel Levine, primera funcionaria federal transgénero como vicesecretaria de Salud; Javier Becerra, primer latino en liderar el Departamento de Salud y Servicios Humanos, además de Deb Haaland, primera indígena estadounidense en asumir una secretaría, entre otros. En otra información, este miércoles Donald Trump abandonó la Casa Blanca tras terminar su periodo de 4 años para dar paso al nuevo mandato encabezado por Joe Biden. En su última acción como presidente, decidió aplazar la deportación para los migrantes venezolanos. Las últimas declaraciones de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos las realizó en la base de las Fuerzas Aéreas Andrews. So with that, I just want to say you are amazing. Este es un gran país. Fue mi mayor honor y privilegio haber sido su presidente. Yo siempre lucharé por ustedes. Yo les estaré viendo.
Yo les estaré escuchando y yo les diré a ustedes que el futuro de este país nunca ha sido mejor. Le deseo a la nueva administración mucha suerte y un gran éxito. Ellos tienen la base para hacer algo realmente espectacular. En este discurso, Trump también se refirió al futuro y aseguró que regresará de algún modo a la Casa Blanca. Así, el presidente saliente de los Estados Unidos se despidió esta mañana de su cargo como gobernante, junto a su esposa Melania. Ambos se desplazaron en el helicóptero presidencial Marine One hacia su residencia ubicada en Palm Beach, Florida, horas antes de la toma de posesión de su sucesor Joe Biden. El político rompió la tradición al no estar presente en la ceremonia de investidura del nuevo presidente. Sin embargo, dejó una carta a su sucesor en la oficina oval previo a partir de la Casa Blanca. Además, se conoció que en su última decisión como presidente firmó un memorando para aplazar durante los próximos 18 meses la deportación de cualquier venezolano que se encuentre en Estados Unidos. Esto con el fin de otorgarles un permiso de trabajo durante este plazo a las personas que reúnan los requisitos. Trump señaló que hizo esto por la crisis creada por el régimen del presidente Nicolás Maduro. Con producción de Gisela Mora, Martín Palacios, UDLA Channel. El Pleno del Consejo Nacional Electoral otorgó un día de plazo al Movimiento Justicia Social para que inscriba a sus candidatos para el Parlamento andino. Más información en el siguiente video. Con 3 votos a favor, se aprobó dar un día de plazo al Movimiento Justicia Social, que a 18 días de las elecciones podrá realizar la inscripción de sus candidatos a parlamentarios andinos a través del sistema informático. Este pleno, considerando que la organización política sí realizó el proceso de democracia interna, otorga el plazo de un día para la inscripción de los candidatos a la dignidad de parlamentarios andinos de la organización política Justicia Social, para lo cual deberá observar lo resuelto en los procesos primarios o, en su defecto, observar lo referente al plazo de candidato. Por otro lado, el consejero José Cabrera reiteró que el proceso de inscripción y calificación es únicamente para dignidad de parlamentos andinos y no para otras candidaturas de este partido, como la de Álvaro Noboa y su binomio. Este proceso es posible debido a que el 15 de enero el Pleno aceptó un expediente del Tribunal Contencioso Electoral que fue impuesto por Jimmy Salazar, director del movimiento político Justicia Social, en el que solicitó anular 2 resoluciones del CNE, las cuales rechazaban la inscripción de candidatos a parlamentarios andinos. Por esta inscripción pendiente, el organismo electoral no podía enviar la papeleta de esta dignidad para su impresión al Instituto Geográfico Militar. Para las elecciones de 2021, también se elegirán 5 parlamentarios principales y 5 suplentes para el periodo 2021-2025. Con producción de Jennifer Gallo, Carolina Martínez, UDLA Channel. Las elecciones presidenciales del próximo 7 de febrero se acercan y hay ecuatorianos que no apoyan a ninguno de los candidatos, pero votar nulo o blanco es lo más recomendable. Conversamos con expertos para que nos informaran más sobre el tema. El sistema electoral que se maneja en Ecuador divide los votos en blancos, nulos y válidos, y solamente los que apoyen a un binomio o lista son los que definen a los ganadores terminada la jornada electoral. En la Constitución y en el Código de la Democracia se estipula que para que un candidato pueda ganar las elecciones debe poseer la mayoría de votos válidos. La empresa Cedatos el mes pasado compartió una encuesta en la que se explica que el 66% de la población no está de acuerdo con las elecciones, y esto se ha visto reflejado en la gran cantidad de personas indecisas en su voto. Entonces, ¿qué implica votar nulo o blanco? El abogado Carlos Aguinaga explica que una elección con alto número de votos nulos y blancos lo que hace es desestimar la designación de los representantes y tiene como consecuencia anular las elecciones. Puede llegar al caso difícil, súper difícil,
que la mitad más uno de los electores vote nulo. Ahí se anulan las elecciones, ahí se produce una anulación de las elecciones. Pero no he visto ningún parámetro que vaya a llegar a ese nivel. También, las campañas que los candidatos han dado a conocer a lo largo de este proceso electoral han influido en el incremento de los votos nulos y blancos. Por otro lado, el experto electoral Fausto Camacho explica que las personas que han considerado estas elecciones votar nulo o blanco lo han decidido debido a la crisis del sistema de representación. La crisis del sistema de representación. Y la presencia de los 16 candidatos es una expresión de aquello, porque eso refleja la crisis de una parte de ese sistema de representación que es el régimen de partidos políticos. Recordemos que el binomio que se lleve la victoria será el que logre juntar más votos válidos, es decir, el que supere el 50% de apoyo en las urnas. Con producción de Alejandra Sierra, Fernanda Naranjo, UDLA Channel. El Consejo Nacional Electoral informó que la misión de observación electoral de la OEA llegó a Ecuador y permanecerá hasta los comicios del próximo 7 de febrero. Su participación se enmarca en el artículo 24 de la Carta Democrática Interamericana y en el acuerdo del CNE y la Secretaría General de la OEA para realizar esta actividad. La llegada de la misión OEA representa una garantía de transparencia para las siguientes elecciones, además de una muestra de la apertura que la autoridad electoral del país tiene con la comunidad internacional. En otro tema, según cifras del Consejo Nacional Electoral, las mujeres representan con la mayor parte de la población que asistirá a las urnas, con 6.632.000 frente a los 6.466.000 que son hombres. A pesar de ello, en 14 de 16 planes de gobierno de los candidatos presidenciales, hay proyectos relacionados con la igualdad de género. Sin embargo, no todos profundizan las propuestas ni garantizan su financiamiento. Educativa. Rosalía Arteaga fue la única mujer en historia política del Ecuador en asumir la presidencia de la República en 1997, tras la caída del expresidente Abdalá Bucaram. Explica que en la sociedad ecuatoriana continúa presente la idea de que la mujer es vista como inferior al hombre. Señala que este fue el motivo por el que su gobierno tuvo una duración de apenas 6 días. Yo no tenía en mi contra ninguna acusación, ni loca, ni corrupta, ni nada por el estilo. En este sentido, entonces, hubo evidentemente un direccionamiento para que no se permita que una mujer se mantenga en la presidencia de la República, porque evidentemente sí asumí, por eso consto como expresidenta de la República. El artículo 61, numeral 7 de la Constitución del Ecuador, vigente desde 2008, establece la paridad de género en la participación política. En el caso actual tenemos una sola candidata a la presidencia de la República y es lamentable. Esto habla muy mal de la democracia interna de los partidos o de los movimientos políticos, porque finalmente son ellos los que ponen los candidatos. El sufragio femenino en Ecuador fue garantizado en la Constitución de 1929, convirtiéndolo en el primer país de América Latina en dar a las mujeres el derecho al voto. Actualmente son la mayoría de votantes. Sin embargo, las propuestas de gobierno de los actuales candidatos, enfocadas en las necesidades de las mujeres, denotan una deficiencia en su discurso. No existen incentivos, por ejemplo, quizá tributarios, no se han dado el trabajo de pensar en normativa específica que vaya orientada, por ejemplo, a dar asistencia a las víctimas de maltrato y víctimas de violencia. La reforma del Código de la Democracia establece que para las elecciones de 2025 las listas deberán ser encabezadas por mujeres en un 50%, con producción de Belén Chicaiza, Aisha Villegas, UDLA Channel. Marilu Capa, periodista de Radio Sucumbíos y exdirectora de comunicación del Consejo Provincial, se encuentra hospitalizada con pronóstico reservado luego de haber recibido 6 impactos de bala al estilo sicariato en Lago Agrio. La policía se encuentra investigando el hecho, ya que al parecer fue un atentado en su contra, debido a que los sicarios ingresaron al lugar directamente a disparar a la periodista. El personal especializado está recopilando los videos e indicios en el sector para dar con los autores materiales e intelectuales de este hecho lamentable. En otra información, las grabaciones de una cámara de seguridad muestran el momento
evadir a un taxi, un bus interprovincial arrolla a 2 personas que estaban en una motocicleta comprando comida en Santo Domingo. Luego de haber atropellado a las personas, el bus pretende seguir su trayecto. Sin embargo, un uniformado sigue al transporte en un taxi para su captura. Afortunadamente, los sujetos no fueron heridos gravemente y el chofer del transporte público asumió los gastos económicos para la atención clínica de los heridos. En otra información, el Registro de la Propiedad de Guayaquil inscribió el comiso ordenado contra bienes inmuebles de Rafael Correa y otros 7 sentenciados del caso Sobornos. Un oficio emitido el pasado 7 de enero por el registrador de la Propiedad de Guayaquil menciona que los bienes sobre quien recae esta acción tienen como titulares al expresidente Correa, el exsecretario jurídico Alexis Mera, los exasambleístas Viviana Bonilla y Cristian Viteri, los exministros Walter Solís y Vinicio Alvarado y los empresarios Bolívar Sánchez y Pedro Verduga. Cambiando de tema, la esclavitud moderna es una realidad que han vivido más de 1.244 trabajadores abacaleros en los campos ecuatorianos de la empresa exportadora Furukawa. Ellos y sus familias han sido víctimas de violación de derechos, sufrimiento y privatizados de tener una vida digna. Hoy conoceremos la historia de una ex trabajadora de esta empresa, quien vivió en carne propia esta explotación laboral. Mayra Valdés empezó a trabajar en los campos de la empresa Furukawa a los 9 años de edad. Con mucha tristeza recuerda el sufrimiento que vivió cuando realizaba las labores para extraer abaca de las plantas para venderle a la empresa Furukawa y así poder subsistir día a día. Campamentos donde uno vive, en realidad se vive tanta miseria, nos faltaba el agua, la luz, todos los servicios básicos, nunca se tuvo un baño, dijeron, para usos personales, nunca hubo agua potable, siempre se tomaba agua de pozo de los ríos. Para obtener el material que se comercializa de la planta Abacá, los trabajadores debían manipular una máquina desfibradora. Ellos explican que, al momento de contratarlos, la empresa les ofreció capacitaciones para su uso, pero esto no sucedió y al utilizarla les causaba daños físicos. Había personas que se mocharon sus dedos, personas que fueron golpeadas por las máquinas, porque eso se enreda, es una fibra muy fina, se llega a envolvérsele algo de eso en la ropa, en un hilito, como una hilacha que se llama, eso como es tan fuerte, eso los jala, los golpea, unas personas han muerto ahí en realidad en las máquinas. Según un reportaje de la barra espaciadora, en una inspección realizada el 20 de noviembre del 2018 a Furukawa, el Ministerio de Trabajo halló 31 incumplimientos a las normas de seguridad y salud. Otro problema que señalan los trabajadores es que los sueldos que recibían eran entre $200 y $300 al mes. No les alcanzaba para cubrir sus necesidades. Imagínense que muchas veces no había comida, que tocaba ir al campo a hacer cacerías para poder comer, para poder subsistir ahí, ver a nuestros familiares enfermarse, ver a una hermana que falleció, ella por causa de problemas de la alimentación. Mayra dejó de trabajar en estos campos en el 2007. Comenta que su vida ha mejorado y lo que pide es justicia para los trabajadores que aún siguen laborando en esos campos. Reconoce que se siente muy contenta por la sentencia aprobada el pasado viernes en contra de la empresa y que cree que a Furukawa le llegó su día. Con producción de Jorge Toaquiza, David Ortega, UDLA Channel. Ahora nos vamos a una pausa, pero al volver les presentamos todos los detalles sobre las últimas novedades deportivas. We're about to hit the climax. This fight between Poirier and McGregor. Here we go! En tiempo de mucha información es necesario verificar todo lo que compartimos. Las noticias falsas se alimentan de la desinformación generalizada, puesto que la tecnología fácilmente lo viraliza. En la actualidad vivimos en el mundo de la era digital, en donde podemos encontrar desinformación en todos lados. No se trata de convencer al usuario, sino que se trata de mostrar todas las aristas sobre un tema y que sea la audiencia la que genere su propio criterio. La capacitación de los alumnos como verificadores ha sido crucial para la carrera de periodismo. Lo que queremos es inculcar en los alumnos el hábito de pasar toda la información por un filtro previo de investigación y de verificación. Esto es básico para el quehacer periodístico, y el momento en que ellos adquieren práctica en hacerlo, pues no colaboramos con el ambiente de desinformación que hay en redes sociales, que hay en general en las plataformas digitales. En esta era digital es vital saber qué es cierto y qué no.
Por esta razón, los estudiantes de la carrera de periodismo de la UDLA verificarán la información y el discurso político, porque tener una información de calidad y con veracidad es el derecho de todos. En las capacitaciones de fact-checking aprendí a verificar la información que se publica en los medios y las declaraciones que manifiestan los políticos a nivel mundial, así como también todos los elementos que contiene una verificación de hechos y lo importante que es como periodistas comprobar todo tipo de información y de datos. Contrastar todo tipo de información y poder dividirla en qué es verdad, qué es mentira o qué es engañoso, para de esa manera poder llevarles a ustedes como sociedad toda la información. How do we know what's true and how do we know what's false? This is what fact-checking journalism is all about. Iniciamos con su segmento las noticias más relevantes de los deportes. Tras un año de ausencia en el octágono, Conor McGregor regresa para enfrentarse por segunda ocasión al estadounidense Dustin Poirier en la UFC 267. Estos rivales resultando ganador el irlandés McGregor por nocaut técnico. En una entrevista con MMA Junkie, Poirier aseguró que le dará guerra a su rival y que el plan es vencer a McGregor por cualquier medio necesario. Esto luego de que el irlandés The Notorious aseguró que vencerá a Poirier en 60 segundos. La pelea se llevará a cabo este sábado 23 de enero en Etihad, una arena de Abu Dhabi. En temas futbolísticos, continúan los fichajes en los equipos que participarán en la Liga Pro de este año, que empezará el 19 de febrero. Jefferson Orejuela se unirá al Emelec. Se despide de Barcelona después de jugar 16 partidos para unirse al cuadro azul con un préstamo de 1 año, con opción a compra. Además, Christian Coleman también deja el Barcelona Sporting Club por desacuerdos en su sueldo y su vigencia de contrato. El cuadro amarillo ya está en busca de un reemplazo. Rodrigo Aguirre continúa su carrera deportiva con el Necaxa de México, dejando a Liga de Quito, que seguirá teniendo los derechos deportivos del atacante hasta 2022. En ciclismo, hoy se realizó la cuarta etapa de la Vuelta al Táchira, en Venezuela, donde el colombiano Santiago Umba, de 18 años, sigue siendo el líder de los jóvenes en su debut con Anthony Giocattoli. El español Óscar Sevilla, del Team Medellín, se coronó como el ganador, mientras que Anderson Paredes, del Team Best PC de Ecuador, se encuentra en la 12ª posición. En esta etapa se realizó un contrarreloj individual e inició desde Táriba hasta el municipio de San Cristóbal. Ahora es el turno del baloncesto. La NBA planea un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos para vacunar a sus jugadores, con el fin de generar conciencia en la población y diferentes colectivos sobre la eficacia de las vacunas contra el COVID-19. La semana pasada, Kareem Abdul-Jabbar, estrella de la NBA de los años 70 y 80, recibió la vacuna y lo compartió en redes sociales. Eso ha sido todo por hoy. Continuamos con las noticias internacionales. Al menos 3 fallecidos dejó la explosión de esta mañana en un edificio en el centro de Madrid. El alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, ha hecho una valoración preliminar y ha señalado que las causas apuntan a un escape de gas. Fuentes policiales indican que el incidente se produjo mientras se revisaba la instalación en la parte posterior del edificio, un centro parroquial de la Iglesia de la Virgen de la Paloma. En las inmediaciones hay también una residencia de ancianos. En Guatemala, un grupo de la caravana de migrantes que partió desde Honduras
Con el fin de llegar a Estados Unidos, desistió de seguir el recorrido y optaron por regresar a territorio hondureño. También se espera un pronunciamiento de los líderes de esta caravana sobre la que sigue para su travesía. Una caravana del migrante que fue desintegrada por las fuerzas de seguridad de Guatemala. La Policía Nacional Civil y el Ejército de este país lograron despejar la vía en el kilómetro 177 en Badohondo, Chiquimula. En ese punto, más de 6,000 personas provenientes de distintos lugares como Honduras, Nicaragua y El Salvador se quedaron allí 3 días pidiendo pasar hacia México y continuar su trayecto a los Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades despejaron el área. Este martes, 24 horas después de lo sucedido, nuestras cámaras han captado a distintas personas, grupos pequeños que pasaron la noche a la intemperie y también en algunas partes de las montañas y laderas del río, adentrarse en la carretera. Sin embargo, se han topado con una serie de controles que realizan en distintos puntos hasta llegar a la ciudad de Guatemala. Este día, el Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, hizo una gira para constatar la situación de los migrantes y de lo que habría sucedido. Esto fue lo que dijo. Bueno, lo que he verificado es que estamos a las puertas de un drama humanitario de carácter regional, porque recordemos que esto viene de Honduras, pasa por Guatemala y va rumbo a Estados Unidos pasando por México. Entonces las condiciones son precarias, se ve a las personas que van caminando. Son menos porque muchos han sido disuadidos y dispersados, están en las montañas, también han habido, me contaban los compañeros del Procumóvil, niños que han sido perdidos prácticamente. Ahora queda en manos de las autoridades tanto de Guatemala como de Honduras definir cuál es la cantidad de personas que han retornado voluntariamente hacia ese país y a los otros de Centroamérica. Ellos dicen que ETA, IOTA y la pandemia los ha dejado en la calle y muchos de ellos tratarán de nuevo de llegar a los Estados Unidos con la esperanza de que el gobierno nuevo que está por entrar a tan pocas horas les ayude a tener una vida mejor. Para CNN, Michelle Mendoza, Chiquimula, Guatemala. Con esto termina este espacio informativo. Nos despedimos y que tengan una buena tarde.